Hey, buenos días, parceros. Los estamos saludando desde Villarrica, Paraguay, donde ya llevamos unos 3-4 días por acá. Bueno, hemos hecho diferentes diligencias, diferentes actividades. Hemos recorrido más bien poco porque les voy a contar que hemos venido teniendo unos problemas desde hace días con la moto. ¿Qué sucede? Uno, nos ha venido presentando problemas en el arranque. En las mañanas cuesta mucho darle arranque. No sabemos qué puede ser, entonces toca empujarla muchas veces, inicia y ya después sigue funcionando normal. Hay otra cosa que no se aguanta en el ralentí, o sea, no aguanta ahí cuando uno descansa y suelta el acelerador, no se aguanta, sino que se apaga inmediatamente. Y también cuando veníamos hacia Paraguay, antes de cruzar frontera, nos patinó el embrague. Aceleramos a fondo, íbamos a adelantar un camión, como les dije en un video anterior, y ¿qué pasó? La moto se revolucionó, más no avanzó, no ganó velocidad. Vamos a tener que llevar a Riera, al médico, al mecánico, para que la revisen y nos la puedan dejar muy bien. Entonces desde acá, desde Villarrica, nos vamos a dirigir hacia Asunción, donde un amigo que está abriendo un nuevo local para motos, servicio de motos, taller. Es hora de salir a llevarla a que nos la revisen y que nos la dejen muy bien. Esperemos que no sea nada del otro mundo, que sean simplemente cambios de piezas y que también nos salgan un poco barato, porque realmente no sabemos cuánto nos puede costar. En este momento vamos regresando a Colombia, entonces el presupuesto va disminuyendo mucho. Entonces bueno, esperemos que no sea nada costoso y lo podamos solucionar lo más pronto posible. Entonces aquí nos vamos a ir hacia Asunción del Paraguay. Llegamos aquí a cargar por primera vez en Paraguay combustible, precio del litro 7.000 guaraníes. Al ser 7.000 guaraníes es más o menos $1 en este momento. Pero vamos llegando por aquí a la ciudad de Asunción. Un calor impresionante está haciendo hoy. La ruta venía muy sabrosa, con vientico suave y venía refrescadita, pero apenas empezamos a ingresar, ya estamos en las afueras de la ciudad, ya se siente la cantidad de autos, el calor, ya se siente ciudad. Bueno, mucho tránsito. Esperemos que en el taller a la moto le puedan encontrar qué es lo que tiene, que le podemos cambiar y así poder continuar nuestra ruta y nuestro viaje, porque así como le está costando un poco a la moto. Ahorita les muestro cómo se detiene la marcha cuando llegamos a un semáforo o frenamos del todo, cómo se apaga, que no debería pasar, pero bueno, les voy a mostrar qué es lo que sucede con la moto. Listo, la pongo en neutra, acá suelto y se apaga inmediatamente. Eso es uno de los detalles que queremos que le revisen. Se siente un calorcito bien, pero bien tropical. Como en toda ciudad, hay que conducir con mucha precaución, porque sucede todo esto así, haciendo la U, se vuelve riesgoso para uno que va en la moto. Vamos por acá despacio, despacito, muy bien. Vamos a adelantar, muy bien, seguimos. Bueno, esto lo podemos hacer porque venimos sin maletas. Si viniéramos con todas las maletas, recuerden que uno con ese estilo se vuelve como un auto, ocupa casi un carril completo. Con este calorcito tan sabroso que está haciendo, el trancón está bien rico, la moto ya prendió su electroventilador, estamos a full calor. Parceros, estamos por acá en Asunción, llegamos hace un buen rato, llegamos aquí donde Ati, presentes, hermano. Que bueno, yo soy Ati Casalcia, me conocen por Ati Casalcia justamente. Estamos en el local Biker Choice. Hoy conocimos unas personas increíbles que nos contaron un poquito su historia, de dónde vienen, son motoviajeros. Para nosotros es un placer recibirlos en nuestra casa. Si es que van a dejar la moto, viajan, hacemos nosotros el trabajito de service, algunas cosas que necesita la máquina. Y bueno, y cuando vuelvan, sí les ofrezco un asado que vamos a hacer aquí con algunos amigos que son también motociclistas, así que nada,
muchas gracias por estar aquí en nuestra casa y son bienvenidos siempre. Bueno, a ti, mil gracias. Vamos a dejar en manos de Biker Choice nuestra moto, nuestra casa rodante, que nos ha estado acompañando por más de 45.000 kilómetros en este recorrido por Sudamérica. Sé que queda en muy buenas manos y va a quedar perfecta para seguir viajes. Sí. Nos vamos a devolver en bus hacia Villarrica. Pues la moto quedó en el taller, como vieron. Esperemos que nos quede muy bien arreglada. Va a quedar de 10. Eso, excelentes personas conocimos allá en el taller, nos van a consentir a Riera como se debe. Bueno, estamos en toda la terminal de transportes de Asunción para los viajes locales, incluso vimos por allá viajes a Brasil, a Bolivia, Argentina, que salen desde acá. Yo creo que en el viaje nunca habíamos hecho un viaje largo, por lo menos intermunicipal. En bus. En bus, entonces. Una experiencia nueva en este viaje. Todo se vale. Todo se vale. Entonces, bueno, por acá vamos a preguntar cuál es el bus o cuál es la empresa que nos llevará hacia nuestro destino. Son las 6:25 de la tarde y el bus sale a las 10 de la noche. Entonces vamos a tener que esperar aquí en plena terminal. El pasaje costó 55 guaraníes. 55.000 guaraníes por cada uno. Listo, va por acá billeticos de Paraguay que no hemos visto. No se los habíamos mostrado. Este es de 50.000. Tenemos uno de 20.000. Y otro de 20.000 por acá. Son cifras grandes, algo similares a las que manejamos en Colombia con el tema del dinero. ¿Listo? ¿Vamos? A esperar. Hey, parcero, muy buenos días. Ayer tuvimos que dejar la moto en Asunción para movernos acá en Villarrica. Nuestros amigos nos prestaron esta hermosa moto el día de hoy para movilizarnos acá, para poder ir a la tienda, ir a donde nos estamos hospedando, donde nos estamos quedando. Mil gracias. Esta es una 250, creo que es del año 88. Está bien bonita, está restaurada, espectacular la moto. Un tablerito todo analógico, acá velocidad, kilometraje total, indicador de luces de direccional, indicador de luz alta, punto neutro. Vamos al pito. Eso. Muchos saludos de Caro. Bueno, seguimos acá. Paraguay nos ha tratado hermoso, su gente, una hermosura con nosotros. No tiene freno de disco, es freno de banda. Atrás tampoco tiene freno de disco, freno de banda. 250 centímetros, carburada, muy suavecita. Hora de trabajar, estamos atrasados en muchos videos de YouTube. Estamos ya en Paraguay, pero tenemos todavía pendientes alrededor de 3 a 4 videos aún desde Argentina. Entonces vamos a tratar de aprovechar estos días que estamos sin moto para ir avanzando en el trabajo de la edición de los videos de YouTube. Así que, gente, síganos acompañando y los invitamos a que se suscriban para que nos acompañen en este recorrido de Sudamérica en moto. Hey parceros, buenos días. Estamos yendo a conocer Ciudad del Este. No venimos en moto, venimos en auto. En auto con un amigo que nos trajo. Hemos probado muchas cosas típicas de Paraguay, la verdad nos han encantado. Y por aquí vamos a probar Típicos paraguayos. Diego, ¿cómo se llama este? Pastel mandió. Pastel mandió. Este Bellú. Chipa so. Chipa So. So es carne. Chipa so. O sea, chipa rellena de carne. Listo. ¿Qué dices? Maravilloso, sabores que no sentíamos hace rato. Y hoy vamos a probar los chipá. Tienen un olorcito a puro pan de queso. Pan de queso, a nuestro pan de queso huele. Delicioso. Y bueno, estamos aquí cerca a esta ciudad, Ciudad del Este, muy famosa porque tiene un comercio muy activo en el tema de electrónica. También vamos a aprovechar para comprar algunas cositas.
bueno, parceros, entonces Ciudad del Este, realmente un lugar donde podemos encontrar de todo. Pudimos conseguir algo que estábamos buscando hace mucho tiempo y que se nos dio poderlo conseguir acá. Todo gracias a una llamada que recibimos días antes de unas personas que nos quisieron apoyar y vincularse al proyecto de Arrieros Somos Dos. Y ustedes, nosotros disfrutamos de eso también. No es solo ustedes, nosotros también. Nosotros no vamos en esa moto, pero estamos en todos los lugares. Tómelo como un granito de arena que va a servir para que ustedes crezcan y ustedes le pueden dar un uso que pues nos van a mostrar muchas más cosas bonitas a las que hemos visto hasta hoy. ¿Cuál es la cara de un viajero que va a estrenar dron? A ver. Realmente no lo esperábamos. Ahora vamos a poder seguir disfrutando de unas lindas imágenes de dron en todos nuestros videos. Y a ellos mil gracias. Pero venir acá, realmente, si uno trae dinero y está antojado, se consiguen todas las cosas de última tecnología a unos precios muy asequibles. Y aparte de eso, si es extranjero, le hacen un descuento del IVA. Es algo muy a favor. Así vamos saliendo de Ciudad del Este. Ahora regresamos a Villarrica. Estamos muy cerquita de Brasil y no pasamos. Entonces Brasil como que va a quedar para unos días después. Semanas después. Buenos días. ¿Para dónde vamos hoy? Hey, bueno, parcero, buenos días. Hoy nos vamos para Asunción. Vamos a ir a buscar a nuestra moto, a Riera, que lleva muchísimo tiempo por allá en el taller, pero por fin nos dijeron que está lista y que podemos ir a reclamarla. Entonces hoy nos vamos ya preparados con muchas ansias porque llevamos muchos días sin ella. Entonces vamos hacia Asunción por ella y bueno, ojalá quede de lujo para poder seguir recorriendo este lindo continente. Bueno, nosotros continuamos todavía en Villarrica, estamos más o menos a 3 horas de Asunción, entonces por eso madrugamos, el día está un poquito frío, pero súper ansiosos de volver a ver a Rierita, quedó full, ya está armada, probada y lista para continuar, ¿o no? Estamos listos y así que nos vamos. ¡Qué felicidad! Hey, bueno, parceros, llegamos ya entonces desde Villarrica aquí a Asunción a la casa de Biker Choice, que es donde nos hicieron todo el mantenimiento de la moto, el cambio de los repuestos que necesitábamos. Estamos muy ansiosos de tener a Riera otra vez con nosotros, de prenderla y poder continuar. Entonces, acompáñenos adentro a que miremos cómo quedó la moto, que nos cuenten qué le hicieron en realidad y cómo le fue con todo el proceso. Entonces, vamos para adentro. A ti, a explicarnos un poco qué fue lo que hizo. Estamos muy emocionados. ¿Listo? ¡Vamos! Te decía, me da más pánico a mí que la emoción tuya de arrancar. Este va a ser el primer arranque de hace 2 días. Cuando la metimos ayer, terminamos de lavar la moto. La metimos al showroom, queríamos entregártela así como vos nos diste el placer de poder trabajar por tu moto, de poder hacerlo. Queríamos darte la oportunidad de entregarte en el showroom, de entregarte lo más limpia posible, porque tiene 137.000 kilómetros. Es verdad. De mucho recorrido, de mucho... Cada raya seguro cuenta una historia. Cada cicatriz le decimos nosotros, una cicatriz de guerra. No, estamos súper emocionados y no, se parece nueva. Sí. Realmente parece nueva. Tu moto vino con un problema que no arrancaba en frío. Me comentaste que tenía un problema de embrague, que sentías que patinaba el embrague en algún momento. Bueno, lo primero fue desarmar la moto para trabajar por las válvulas. Las válvulas estaban un poco fuera de rango, por decirlo. Esta moto lleva de apertura entre 20 y 15 de apertura y ella estaba muy por encima, entonces yo creo que lo que pasaba era que no tenía compresión, entonces le costaba mucho arrancar. Luego esperamos los repuestos de Yamaha
de Chacomer. Tardaron un poquito, tenían todas las fibras eran iguales menos una que es de un diámetro mayor, y eso nos hicieron traer de otra sucursal. Y bueno, ahí lo que hicimos fue armarla, probamos, quedó perfecta, y le hicimos un cambio de aceite service porque el aceite se olía el quemado de las fibras. Entonces, por prevención nada más le hicimos un cambio de aceite. El aceite que utilizamos acá, me habías pedido un aceite que vos usás y que se usa normalmente. Que usas normalmente, pues ya tuviste problemas con otros aceites que se empiezan a evaporar, por decirlo así. Entonces yo hablé con nuestros amigos de Motul, que son los oficiantes aquí en este localcito. Hablamos de qué aceite ponerle a la moto. Le pusimos un aceite 10W50 full sintético. Queremos agradecer a la gente de Motul, eso ustedes todavía no lo saben, pero es un obsequio de la gente de Imporpar Paraguay. Los aceites de Motul que fueron en tu moto, ellos les obsequiaron a ustedes, así que por esa parte por lo menos, para que prueben el aceite y vean que realmente es bueno Motul, y ojalá que luego de este viaje empiecen a usar ese aceite. Hey, Motul, ¡Sorpresa! sorpresa totalmente. Muchas gracias. Una cosita Sí, más ¿qué que nos más? estábamos olvidando. La moto no trabajaba en ralentí. Exacto. Ella siempre quedaba, se apagaba. Vos soltabas el acelerador y ella se apagaba. Entonces, bueno, también lo trabajamos a eso, y quiero darte los honores del primer arranque. Vamos a abrir el primer arranque. Permiso. A ver, ay, hola bebé. Vamos. 1, 2, 3. ¡Tenemos moto! ¡Bravo! A ti, mil gracias. Mil gracias, parce. Bueno, queda sino salir a probarla, y ya esto les vamos mostrando el resto. Y a recorrer Paraguay, porque, no sé, voy a decir algo, ¿por qué nos tratan así? No sabemos. Bueno, mil gracias. Todavía queda justamente la parte de que habíamos hablado, la parte del presupuesto. Sí. Realmente yo no quería pasarte un presupuesto, no es que no pasamos presupuesto, porque estábamos hablando con los amigos, hablando con las marcas, y de hecho que quiero contarte que la empresa Chacomer, que es Yamaha, Sí. nos obsequió un 15% de descuento en los repuestos de tu moto. Y nosotros, como Biker Choice, que queríamos, o sea, siempre queremos contar con los amigos motoviajeros y que lleguen a nuestra casa y que se sientan parte de esto, nosotros hicimos un 50% de descuento en toda la mano de obra. Entonces yo creo que vas a salir contento con lo que te va a costar el trabajo de la moto en sí. Bueno, esto no lo esperábamos, es sorpresa total, es reacción total. Mil gracias, y ya esto lo vamos a hablar por fuera de cámaras, y bueno, ya sabemos que... No, gracias por el apoyo. Bueno, a ustedes muchas gracias por venir, por confiar en nuestro trabajo, y esperemos que recorran Paraguay, que vuelvan, pero para comer el churrasco que habíamos Claro, quedado, sí, ahí lavar hay la compromiso. moto y bueno, y todo eso, Hay compromiso. que es Biker Choice justamente, un lugar para juntarse entre amigos que amamos lo mismo que es las motos, y bueno, y si podemos ayudar a unos amigos motoviajeros, bueno, para eso estamos. Parceros, sin palabras, y bueno, ahorita que tengo una reacción, que reaccione un poco, les seguimos contando. Gracias familia Biker Choice por todo el apoyo brindado. A los amigos de Motul, a los amigos de Yamaha, Sí, que hacen parte de todo este trato tan especial y diferente que tenemos. Entonces, muchísimas gracias.
Bueno, ya estamos por acá, un poquito más tranquilos, ya nos pasó el susto de todas las sorpresas que nos dio Ati, con arriera hermosa, quedó impecable. La verdad, fueron muchas cosas bonitas que nos pasó acá y que nos ha pasado desde el primer momento que entramos a Paraguay. La verdad, este país nos ha recibido de una manera hermosa. Impresionante. Los amigos, todo lo que nos pasó con la moto, entonces no, agradecer, felices porque también ya tenemos la moto y vamos a poder empezar a conocer más este país, pero bueno, Estamos re felices. Queremos agradecerle a todas las personas que se sumaron en este apoyo, porque eso es un apoyo muy importante. A Ati con todo su equipo de Biker Choice, a Francisco el mecánico, que fue el que se puso la 10 con la moto acá, a Motul Paraguay, que se nos hizo presentes con el aceite para la moto, y a Chacomer, que también se hizo presente con unos descuentos importantes a la hora de los repuestos. Entonces queremos agradecerles infinitamente y saben que lo vamos a disfrutar y que vamos a recorrer Paraguay en los próximos días. Entonces acompáñenos a conocer este lindo país y ya empezamos muy, pero muy bien. La verdad, qué montón de sorpresas y el corazón lo tenemos hinchado de felicidad porque nos siguen pasando cosas en el viaje, seguimos llegando a personas espectaculares que, bueno, no las conoceríamos si no estuviéramos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, mil y mil gracias. Así que recuerden que arrieros somos y en el camino nos encontramos. ¡Nos fuimos, Paraguay!